Los vectores en n dimensiones. Bueno, yo creo que este sería uno de los, no voy a decir últimos capítulos matemáticos, porque seguramente vendrán más, pero ya creo que es el último tema que pasaría antes de meterme a la astronomía, porque de aquí salen todos los demás. Ya, mire. Aquí, según el teorema de Pitágoras, tenemos que un vector tiene, tiene x al cuadrado más y al cuadrado. O lo que es lo mismo que x es el radio del vector por el coseno del ángulo. Aquí aparecen los vectores unitarios o normalizados. ¿Qué quiere decir un vector unitario? Que es este mismo vector, pero que tenga radio 1. Así de simple. Bueno, está un vector, el vector unitario multiplicado por un escalar, k, o sea, un número simple es siempre paralelo al vector. O sea, este vector unitario lo multiplicáis por la magnitud del vector y tenéis el vector en completo. Lo que pasa es que el vector unitario lo único que te dice, como lo vimos en la parte lateral, lo único que te dice es el ángulo. Es el ángulo en que va el vector. Ya que se demuestra que, por ejemplo, que ya que k es un número cualquiera multiplicado por el vector unitario te tiene que dar el mismo vector. Entonces cada uno tiene que valer igual a A. Ya. La suma de dos vectores sería entonces la multiplicación de los dos vectores unitarios más la suma de los dos. Esto se hace como una suma normal. Si tuvieran tres como una suma normal. ¿Y por qué se pasa eso? Porque lo que pasa es que los vectores tienen un punto de origen, que es el punto donde se origina el vector, y un punto de aplicación, que es la flechita. No es porque los matemáticos hayan querido hacer esto porque sí, sino porque cuando sumáis, lo único que hacéis es cambiar la posición del vector. Que así cambiar la posición de A por la de B y se genera el vector A más B. Y así A, B, C y se genera un nuevo vector A más B, C. Es como se representa gráficamente. Ya en el espacio R2, porque hay que definir los espacios, porque se puede trabajar en R3, así en varias dimensiones. Dice, sabemos que multiplicar de un vector unitario amplía el tamaño del vector, la suma de dos vectores o otro donde traslada el punto de origen al punto de aplicación. Y aquí se hace más algebraicamente. Bueno, aquí dice, sabemos que la multiplicación de un vector unitario amplía el tamaño del vector, la suma de dos vectores, otro donde traslada el punto de origen a la aplicación. Y aquí vemos cómo se traslada el vector unitario. En este caso ya no se traslada a donde está y, sino se traslada a donde está x por y, que sería lo mismo. Si un vector, lo que pasa es que los vectores cuando son paralelos son iguales, mientras no estén definidos al punto de origen, siempre van a ser iguales. Dice el producto punto. Ahora que sabemos cómo sumar vectores geométricamente y algebraicamente, o sea, por dibujo y letra, multiplicaremos los vectores, diremos que las letras de los vectores unitarios sean iguales a 1 y las letras distintas a 0. Si son iguales las letras, es igual a 1. Si son distintas, es igual a 0. Entonces, al multiplicar las letras iguales, te dan la multiplicación de los dos vectores. Así ya sean r, z. Nótese que la magnitud, la raíz de estas dos, del producto punto, la raíz te da lo que se llama la magnitud del vector. O sea, la del caso anterior. Bueno, esto de las letras que son iguales o distintas también sirve para diferenciarlo del producto o cruz, que es otro donde supuestamente ya empieza a variar. Por ejemplo, y al cuadrado te da j y así sucesivamente. Ya, ahora
veremos cómo se van en las otras dimensiones, ya que sabemos que trasladar el punto el punto de aplicación al sumar los vectores solamente eh, ¿cómo se dice? Ya sabemos cómo hacer la suma. Vamos a ver que los otros vectores van a darte en paralelo. Digamos, este va a ser paralelo a este, pero como se cambia el punto de aplicación, así se empiezan a calcular el x al cuadrado. Y así pudimos comprobar que en todas las dimensiones es como que la tercera dimensión, el teorema de Pitágoras en la segunda dimensión es el primero este al cuadrado, o sea, el primer vector al cuadrado más el segundo vector. Mientras que en la tercera dimensión serían los tres vectores al cuadrado sumados en una cuatro, los cuatro vectores en una quinta, así sucesivamente. Y eso se demuestra de esta forma, ya que ya que estos tres, la suma de los tres vectores, como lo vimos anteriormente, te da la suma de los tres vectores te da el vector correspondiente. Recuerden que la suma por estos vectores unitarios multiplicado por el escalar te da el vector completo y la suma de los tres vectores te da el vector, tu vector correctamente y así se puede ver cómo sería gráficamente. Ya, ahora, ya sea en n dimensiones, digamos que esto se puede definir con el ángulo. Lo que pasa es que existe una proyección que sería como la parte de abajo, que sería a por el coseno del ángulo. Sería el vector por el coseno del ángulo sería la proyección. Sabemos que esta proyección por una constante te da el vector unitario. Sabemos que al multiplicar a por b, la magnitud de a por b, por el vector unitario de a, por el vector unitario de b. Entonces aquí se reemplaza y te queda por una constante por el coseno del ángulo. Lo único que hay que hacer aquí es despejar igual a 0. El coseno de 0 es 1. O sea, el coseno de... Sí, el coseno de 0 es 1 y te da que la multiplicación del a por a son 4a y por una constante. Para que estos sean iguales, eh, te quedan 4 y ahí sacáis el valor de la constante. Sí, po. Recuerden que la magnitud es lo que ya vimos anteriormente. Ahora podemos calcular el ángulo de dos vectores en n dimensiones y el ángulo que vale 90. Esto es la fórmula para sacar te da el coseno del ángulo, te da el de dos vectores en cualquier dimensión. Tú le ponías el coseno del ángulo y te da el ángulo correspondiente. Ya. Ahora que sabemos esto, vamos a ver lo que se define como el producto Krull. Se define como un nuevo vector normal con magnitud al área del cuadrilátero. Ya. Vamos a definir que es un vector perpendicular a otro el que forma 90 grados. O sea, el vector de A sería el vector B. El vector ortogonal es otro que forman a dos 90 grados. ¿Qué quiere decir? El vector C forman dos de 90 grados. ¿Se entiende o no? Entre B y C hay 90 y entre A y C hay 90. Sería un vector perpendicular. Un vector poliedrogonal serían 3. No se ve en la tercera dimensión, sino que tendrían que ser en la cuarta dimensión. Oye, voy a sacar esto de aquí. Ya dice, vector normal, ya dice, vector normal es un vector perpendicular a la superficie, línea o curva. No sea un plano, sean una curva así, o una esfera, por ejemplo. Si está fuera de la esfera es un vector perpendicular. El vector normal, o sea, el vector ortonormal es un conjunto de tres vectores ortogonales cuya magnitud es unitaria. Y esto solamente se aplica casi en la tercera dimensión. Dice multiplica que A por B un tercer vector donde el producto punto es cero y es perpendicular a B.
El área del cuadrilátero es base por altura. No importa si está enchuecado el cuadrilátero, siempre es base por altura. Igual que un triángulo, es base por altura dividido en dos. Entonces se sabe que la magnitud de esto es a por b por el seno del ángulo. Es como la altura es b por el seno del ángulo. Lo, recuerda que es la proyección entre b y eso se veía. Mientras que esto sería la multiplicación del vector normal que es unitario, el vector perpendicular a y b. Bueno, estudiando el sistema de ecuaciones se encontró que con los determinantes se podría calcular el vector perpendicular faltante. Ya sea, por ejemplo, este vector que está solito, calcular el que será perpendicular al plano sería hacer el determinante, o sea, 2i por menos j. O sea, el determinante sería 2,1. 2, menos 1. Si los multiplicáis te tiene que dar 0. Y así sucesivamente se puede hacer para cuando falta uno. En el caso de que, por ejemplo, si faltaran 2, en el caso de no sé, de 4 dimensiones te faltaran 2, tú puedes rellenar con 0, 0 y la multiplicación de los dos para que te dé igual a... Puedes rellenar una letra con 0 y hacer el determinante con los otros, con los otros 3, más o menos. Ya dice, esta circunferencia está en el espacio tridimensional. Tiene una ecuación paramétrica. Todas formas tienen una ecuación paramétrica y se puede hacer multiplicar con el vector normal esta ecuación paramétrica y te va a dar la ecuación de la circunferencia ya sea en 4 dimensiones, en 3 dimensiones. Aquí está en 3 dimensiones. Imagínate esta circunferencia en 3D, en el plano en 3D podéis sacarla correctamente. En dimensiones sería la multiplicación de los dos vectores normales, de los dos vectores que van pegados a la circunferencia y por el arco se nos dice. B es la base de los vectores que son perpendiculares y normales multiplicados por el conjunto de las constantes de la ecuación paramétrica de la función de una circunferencia genera en otras dimensiones la ecuación de la circunferencia decía. Ya no sé, alargando, es que n1 es igual a n2 para una circunferencia, para una hélice son distintos y al multiplicarlo esto por la base en 2 dimensiones te da la función paramétrica como se definiría en 3 dimensiones. Ya sea para cualquier función paramétrica, ya sean en n dimensiones, basta con saber el conjunto. Por ejemplo, si estáis trabajando en 2, te van a haber dos vectores que son como los vectores de la circunferencia y eso los multiplicáis con el conjunto de los otros vectores que quería hacer. Por ejemplo, estar en 3 dimensiones y rotarlo. Para esto funciona. Y aquí hice un ejemplo. Lo que sí me equivoqué aquí es en comprobar si estos tres vectores son perpendiculares entre sí. O sea, que formen 90 grados entre ellos, se haría con el producto punto, se multiplicaría y si igual a cero estaría correcto. Pero no, con falta de tiempo no lo hice. Pero se haría si tuviera ahí estos tres vectores que están, por ejemplo, en 4 dimensiones, tú lo multiplicáis por la ecuación paramétrica que vimos anteriormente y obviamente estos vectores tienen que ser unitarios. ¿Por qué unitario? Porque si no pasaría lo mismo que la parte de la hélice, se alargaría la figura. Y eso sería todo.